esta computadora. Bien. Ya, jóvenes. Día lunes, historia. Para comenzar, me gustaría que estuviésemos ya un poco recordando lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. La clase pasada, si no me acuerdo, fue muy conversada, fue muy buena. ¿Se acuerdan lo que Profe, estuvimos una pregunta, trabajando? ¿esta clase la sube a Dígame. YouTube? Está en YouTube. Debería estar en YouTube. Yo la subo. Si es que no me la han bajado del canal, están. ¿Por qué no Ya, le gracias. aparecen las... ¿No le aparecen? Ah, no, es que Debería. solo preguntaba para buscarlas después. Ah, sí, están. Están. Sí. Eh, entonces, ¿qué estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Qué recuerdan que estuvimos conversando? Salieron Sobre hartas las anécdotas. haciendas, Sí, la hacienda, unas muy casas bien. grandes que ya no me acuerdo cómo se llamaban. Bien. Unas casas grandes, muy bien. Y eso es lo que le llamaban la hacienda, muy bien. ¿Recuerdan más o menos cuáles son las características de la hacienda? ¿Qué tenía una hacienda? Estaban en zonas más rurales, Ya, bien, cercano al campo. ¿Qué más? que eran grandes, Ya, grandes. que se Catalina, ¿usted recuerda dividían, algo? que estaban Bien, divididas. bien. Catalina, Sí, profe. ya, ¿recuerda algo de lo que vimos la clase pasada? No. Ya, no importa. Consuelo, estuvimos viendo la hacienda. ¿Se acuerda que era una casa grande? ¿Pero qué tenía esa casa grande que tenía tantas subdivisiones, como decía Miguel? ¿Para qué servía la hacienda? ¿Solo para vivir? No sé, tío, No me no sé. acuerdo, profe. Ya, ningún problema. ¿Se acuerda que conversamos incluso del aguardiente en algún momento? Estuvimos hablando también de la greda, ¿o no? Sí, profe, Ya, ok. Dijimos que la hacienda era un estilo de vida más que una habitación. La hacienda consistía básicamente, en lo que ya hemos conversado, en un sistema de vida en donde, que imperaba en el siglo XVII y siglo XVIII, en donde una persona, la dueña de la hacienda, le entregaba trabajo eh, a las personas que vivían alrededor, a cambio de alimentación, de seguridad, eh, de vivienda, etcétera. Dijimos que la hacienda se daba en el campo, ¿no es cierto? Y también conversamos que habían cosas muy importantes que estaban en la hacienda. Por ejemplo, dijimos que en la hacienda tenía que haber lugar para el ganado y para la agricultura, porque ese era como el sistema económico importante de la época. Además, dijimos, tal como comentábamos un rato atrás, que la hacienda quedaba en el campo, ¿no es cierto? Porque permite trabajar la agricultura en un modo de vida rural. Y además dijimos que se ubicaban cerca de unos lugares muy importantes. ¿Lo recuerdan? de la montaña, No, no de la montaña específicamente, de los puertos. sino que de los puertos, muy bien. Se ubicaban cerca de los puertos para poder enviar los Profe, productos que como que se sacaban le de la pegó por un hacienda. segundo el audio. De la hacienda, ahí sí. Ya, el punto es que deberían, se ubicaban cerca de la hacienda. Ujú. Ya. En este sentido, es que estuvimos conversando de la hacienda. Voy a compartir pantalla en este momento. Pantalla. Bien. De la hacienda dijimos que tenía varios lugares importantes, ¿no es cierto? Que tenía el lugar para cosechar alimentos, tenía animales que eran para alimentación, pero también tenían animales de trabajo. Y no olvidar que había una capilla, que era como el sinónimo del poder en la época. La religión era muy importante. Y no cualquier religión. ¿Cuál religión era la importante? La católica. La católica, muy bien. Entonces,
¿Cómo Profe, una funcionaba el pregunta. sistema? Dígame. Si es que en ese tiempo uno no creía en Dios, ¿te condenaban o algo así? Tal cual. Existía una condena. Había. Primero, como no existía lo que existe ahora en Chile, que es la separación de la iglesia y del Estado. En Chile está el Estado por un lado y está la iglesia por el otro. ¿Ok? Pero en el siglo XVII hay que entender que todavía no había Estado, como lo conocemos hasta ahora. Todavía no estaba la República de Chile. Todavía no había Estado. Entonces, los principales lugares, las principales colonias que se ubicaban en Chile, tenían fuerte poder de control mediante la iglesia. ¿Ok? Entonces, el que no creía en Dios y el que no creía en la iglesia, primero tenía una condena que era social. O sea, que los mismos vecinos te miraban feo, etcétera. Y Segundo, después fusilado. tenían, claro, y segundo, tenían condena también desde la justicia nacional. ¿Usted ha escuchado de la Quintrala alguna vez? Me suena, pero no me acuerdo. ¿Les suena? Era una ¿Alguien mujer. ha ido al... Sí, una mujer. ¿Han ido al Museo de la Quintrala? ¿Han escuchado de la Quintrala? Yo he escuchado, pero no me acuerdo. Ya. ¿Alguien más ha escuchado de la Quintrala? Bueno, el punto es que la Quintrala, de hecho, se hizo una teleserie hace muchos años. Em, la Quintrala era una mujer de la época que era dueña de una hacienda. El punto es que lo característico de la Quintrala era que no era un hombre el que tenía el control de la hacienda, sino que era una mujer. Y como la mujer tenía poder sobre la hacienda, se le atribuyó que ese poder incluso lo ejercía con ayuda del diablo, que habían rituales satánicos, etcétera. Y por ende claro, fue mal mirada de la época. Sabemos que no fue así, y lo que es fue una mujer empoderada para la época nomás. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Entonces, no olvidar que la iglesia fue muy importante. ¿Cómo funcionaba el sistema de la hacienda? Entonces, el hacendado, el dueño de la hacienda, tenía gente que vivía o habitaba cerca de la hacienda, le daba trabajo a cambio de... le daba Trabajar trabajo, le sus daba tierras. vivienda, claro, de trabajar sus tierras, pero le daba trabajo, le daba vivienda, le daba alimentación, a cambio de trabajar sus tierras. Ya, sabiendo eso, sabiendo que estuvimos eso conversando, les voy a pedir a ustedes que vayan a sus computadores, sus teléfonos, etcétera, y vayan a la página menti.com. Menti.com. ¿Ok? No sé si la conocen o han ¿Quién le trabajado con mentí, Menti. profe? Menti. Menti. No sé si alguna vez han trabajado con Menti. ¿O no? ¿Algún Mentimeter, profesor? ¿qué es eso, tío? Mentímetro. Ahora les voy a comentar qué es Menti. Pero vayan a la página menti.com con sus teléfonos, Ya estoy. ¿ok? Y menti.com. Listo. Ya, Listo, bien, bien, profe. bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Y anoten el código que está acá arriba. 187846. Menti.com 187846. ¿Ok? ¿Y ahora qué? Me sale una pregunta. Ya. Sí, le voy a hacer una pregunta. Y que la vamos a ir trabajando. ¿Ok? Menti.com y ponen el código 187846. ¿Ok? Listo. ¿Se conectaron? ¿Pudieron conectarse? Sí, 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 tío. sí. Ya, qué bien. Tío, Qué bien. Sí, Estamos vamos a esperar un listos. poquito, no hay problema. No hay problema. Eso. 7846. Bien, bien. Ahora, mientras se van metiendo, les voy a pedir que en una palabra
en una palabra, ustedes comenten, ¿cómo podrían definir o cómo definirían la vida del pueblo en la hacienda? ¿Cómo era vivir en la hacienda, según lo que ustedes recuerdan o lo que hemos conversado ahora? Esforzada, Pero, claro, la idea es que la vayan escribiendo ahí, po. Por ejemplo, ya tenemos una pero te respuesta. estaba preguntando, profe. Claro, puede ser. Bien. Bien. ¿Qué más se le ocurre? Bien. Bien. ¿Qué otras ideas tienen? ¿Cómo creen que era la vida en la hacienda? Ya. Bien. Bien, dedicada, esforzada, trabajada, bien. Somos 25, ¿ah? Somos 25 conectados en este momento. No, 28. Así que espero más respuestas. De pana, ya. Disciplinada, bien. De esfuerzo, bien. Humilde. Bacana. Trabajadora, a ver. En este caso, las palabras que son más grandes son porque se han ido repitiendo más. En este caso, más gente ha puesto que es trabajadora. Por ejemplo, o han coincidido en que es trabajadora la vida en la hacienda. Bien. 14 respuestas. ¿Alguien más? Bien. Muy bien. Bien. En general, está la sensación que la vida en la hacienda, en general, es como de mucho trabajo, ¿ah? Es de bastante trabajo. Por ejemplo, alguno que haya puesto trabajadora, ¿por qué cree que fue una vida de trabajo? ¿Algún voluntario que lo haya notado? Por ejemplo. Porque se levantaban, trabajaban, comían, trabajaban, ¿Ya? comían, trabajaban, bebían y después se acostaban. Tu vida era en base Bien. al trabajo. Bien, Sebastián. Bien, Miguel. Muy bien. La vida rondaba o giraba en torno al trabajo. Muy bien. Acaban de mandar un link de Discord. Ese no es el sentido. Lo aclaro el tiro. Así que pido por favor respeto a la clase. No estoy de acuerdo con eso y hay otras instancias para compartir su Discord, en serio. Sigo. ¿Por qué creen que además era tranquila la vida de la hacienda? ¿Qué le hace pensar que la vida de la hacienda era tranquila? Para el que puso que era tranquila. Estaban en un lugar rural. Bien, el campo da la sensación de que hay un lugar. No existían las empresas que causaran tanto ruido. Bien, no habían empresas El que hicieran bullicio de tanto la ciudad. ruido. Y Qué tampoco, y como no bien. había máquina, el trabajo era manual. Y el trabajo manual es menos ruidoso que con la maquinaria. Muy bien. Cansador. También cansador. ¿Quiénes hacían la pega en la época de la hacienda? ¿Quién hacía el trabajo pesado? Los empleados o los burritos. Claro, los animales y los empleados. Muy bien, felicitaciones. Bien. Los toros. Los toros, sí. Los burrios. Calmado, dedicado, esforzado, estricto. ¿Quién puso estricto? ¿Por qué cree que pudo haber sido estricto? Muy buena palabra. Debió haber sido porque deberían siempre acatar las órdenes del patrón. Y te Bien, mandaban había una un... embarrada para la cárcel. Bien, muy bien, muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Vamos a cerrar la votación. La palabra ganadora fue, en este caso, trabajadora. La que más se repitió. Ahora, siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que era justo el sistema de trabajo de la hacienda?
¿Era justo? No. 2 no. 3 no. 4 no. Un sí. Bien. Bien. Tal vez. Bien. ¿Ustedes creen que era justo la hacienda? Miren, se va moviendo. La mayoría siguen no, pero sigue moviéndose. Va a ganar el no. No sabemos. Bien. Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? 500 Tal pavos a que vez. gane el no. Tal vez. Entonces, en vista que tenemos 4 sí, 9 no y 3 tal vez. A ver si alguien va a votar. Vamos a dar 30 segundos para que se cierre la votación. 30. Ujú. Uy, ya. Entonces, en vista que tenemos dos posiciones preferentes, o tres, 10, claro, aquí lo duplicó. Vamos a hacer un pequeño debate entonces, pues. Vamos a hacer un pequeño debate. Entre la opción del no y la opción del sí. Bueno, el tal vez también, pero el tal vez vamos a tratar de argumentar. Por ejemplo, tenemos 10 con no, 5 con sí. Vamos a buscar dos representantes que hablen por el sí y que hayan votado que sí, y dos representantes que hayan votado por el no, ¿ok? Porque no era justo, ¿ok? Y uno por el tal vez, ¿ok? Entonces, pregunto, ¿quién votó por el no? Dos personas que hayan votado por el no, que levanten el dedito para que puedan activar el micrófono cuando les pregunte. Dos personas que hayan votado por el no. Ya. Mirna va a ser una. Mirna que haya votado por no. ¿Y alguien más que levante el dedito, que reaccione? Que ha votado porque no es justo. Solo Mirna votó. Ah, ya. Javiera. Bien. Ya. Ahora, dos personas que hayan votado que sí es justo. Qué bueno verte, Mirna. ¿Cómo estás? Ya, Miguel votó que sí era justo. ¿Y quién más votó que era justo? ¿Alguien más? ¿Falta alguien? 6. Hay 6 que han votado que es justo. Para que vean que es anónimo. Sebastián, ¿usted qué votó? Voté al no. Ya. ¿Alguien que haya votado al tal vez también? ¿Quién votó al tal vez? Tal vez que se atreva, que quieran participar del debate. Ya, no importa. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar el pequeño debate conversando. Mirna, usted que estaba ahí. ¿Por qué usted, qué bueno escucharla, primero, ¿por qué usted cree en la opción que puso? ¿Crees que era justo el sistema de trabajo de la Hacienda? No, ¿Por qué no? porque la gente igual necesita un descanso. Ya, bien, la gente necesita un descanso. Muy bien. Javiera, usted también dijo que no. ¿Por qué cree que no? Javiera Sáez, Porque trabajaban mucho. ya, trabajaban mucho. Y eso no sería justo si necesitaban descanso y trabajaban mucho. Bien. Ahora, Miguel, ¿usted por qué cree que era justa el sistema de trabajo de la Hacienda? Si es que uno lo ve del lado del patrón, para ellos es justo, pero yo pienso que a ellos les tuvieron que haber dado buena comida para que trabajaran bien, un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena once.
creo yo. Y- Que reciban ¿Ya? buen alimento por el trabajo, ¿Ya? sin faltar que se importante. ¿Ya? Mirna, ¿usted qué piensa de lo que acaba de decir su compañero Miguel? ¿Tiene razón o no tiene razón? No, no tiene razón. ¿Por qué? Porque la gente no puede trabajar así como todo el día. Si necesita un descanso, su cuerpo lo necesita. Aunque Claro, tenga un desayuno bueno, un almuerzo. claro. ¿Javiera? ¿Qué piensa usted de lo que dijo Miguel? Se extinguió. ¿Javiera? Lo mismo que en la avenida, tío. Ya, qué bien. Miguel, ¿usted cómo respondería a Mirna? Yo solamente lo digo como si fueran, como si uno fuera el patrón, Ya, que como que para el patrón eso era justo. ya. Pero para el peón, para el trabajador, No, yo creo que no. no. No, usted cree que no. Mire. Entonces, como que ambos No llegamos a la pasa. misma conclusión. La justicia es para, en este caso depende de quién. Usted dice que para el trabajador era justo. No. Ni, tanto Mirna como Javiera y Miguel concuerdan que para el trabajador no era justo. Muy bien. Porque, ¿qué sentido era que le diesen trabajo, que le diesen alimento, si al final no podían descansar? Como si A qué fueran se máquinas o títeres. Eso, máquinas, títeres o esclavos incluso. No, pues los esclavos Eh, los pegaban si es que se quedan dormidos. Estos no. ¿Cómo? Que los esclavos les pegaban si se quedan dormidos, no hacían nada. A estos no. ¿Seguro que Los no? retaban. Yo creo que ¿Seguro que no? solamente los retaban. Ya. Pero no Podríamos sé, ver eso también, ¿ah? El trato. látigo por ahí pegando Bien, bien. a la mamá. Pero en conclusión, y miren cómo se modificó el debate, ¿ah? Entre el sí y el tal vez hicieron casi la mitad con el no. Así que mientras íbamos conversando también se modificó eso. Eh, pero llegamos a la conclusión que entre todos que no era un justo para el trabajador. Porque, porque no tenía vacaciones, no tenía descanso, pero sí era justo para el dueño de la hacienda. Po. Si al final para el dueño tener a una persona es también tener un gasto. Po. Si uno lo piensa así, implicaba tener un gasto en cuanto a comida, en cuanto a tener un espacio, etcétera. Bien, chiquillo. Bien, bien. Oiga, profe, menos mal que Dígame. antes no había luz ni gas, Menos mal. que si no sería mayor el gasto. Era mayor el gasto. Po. Además Bueno, sin tampoco había contar los internet. destrozos si es que se emborrachaban. Claro, bueno, ahí también hay de estos. Recuerdan también de que, por ejemplo, si se emborrachaban, el material con que se hacían las cosas, los vasos, los jarrones, ¿de qué eran? ¿Un material resistente? ¿Lo De recuerdan? greda. De greda, muy bien. Entonces era muy probable que se quebrase la loza. Muy bien. Entonces nosotros recordamos durante las clases anteriores que la hacienda es trabajar la tierra para alguien, ¿no es cierto? ¿Quién se salió? ¿No saben quién se salió? Para poder anotarlo No, y no se pasar a... No, es que sonó, me sonó la salida de alguien. Se fue a almorzar. Sí, para pasar la lista. Déjenme un cachito. Voy a pasar lista. Acá. Participantes. Participantes. Acá. ¿Dónde está? Acá. Y... Ya. Ok. Sigo entonces. Lo importante era eso, que era un modo de vida en donde Sebastián Valenzuela tengo frío.
Ya, y acá. Ya, ahora sí. Sigo. Los productos que se trabajaban en la hacienda era básicamente el trigo, lo habíamos conversado, el tabaco, la caña de azúcar, el cereal, algodón, que eran elementos esenciales de la época. Eran básicos. Dijimos que la hacienda entregaba también educación, ¿lo recuerdan? Eh, entregaban bueno, entregaban la educación con la escuela, la religión con la capilla, tenían cárcel para los que provocaban algún incidente, Destrozo. algo por el estilo, claro. Tenían la casa donde vivían los peones y la casa grande con las comodidades. ¿Ustedes han visto esa vasija alguna vez? ¿Ese tipo de vasija? ¿Lo han visto? ¿Les Sí, suena? una vez. Yo sí. ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo Yo vieron? la vi, pero rota. ¿Ya? ¿Dónde lo vieron? Rota. ¿Dónde? En la basura. En el patio de mi abuelo. En el patio del abuelo, en Pomaire, en la basura. Es muy probable que la hayan visto ahí, pero Terminé de romperlo. son vasijas tradicionales que se hacían para las casas. Eran adornos que se hacían para las casas. Y no solamente eran adornos, también servían para juntar y recolectar agua. Para tener en la hacienda. Adivinen de qué estaba hecho. Si lo vieron en Pomaire, lo vieron en Pomaire. De greda. De La greda. El material esencial de la época. Los Entonces, profesor monitos en 3D me asustaron un poco. eso sí, son. Pero bueno, uno trata No, de es que yo ponerle tengo cosas. Tengo el... Aumenté el tamaño y me apareció el mono gigante. Ah, chuta. Lo siento, no fue mi Estaba en intención. 300% y me salió una cuestión horrible. Gracias. Yo, Miguel. Hay mucho trabajo de mi parte buscando los GIFs, pero bueno. Ahora, ¿cómo funcionaba la hacienda? ¿Ok? La hacienda tenía una jerarquía, ¿ok? Estaban como, por ejemplo, si uno ve, tal como en la Edad Media estaba Dios primero, el rey, la iglesia con el clero, el artesano, el trabajador y al final el esclavo. Y no se Profe, le podía faltó mover de un lado uno. a otro. Le faltó ¿Cuál? uno. Estaba Dios, el ¿Cuál? Papa, los curas, el rey. Claro, tiene toda La razón. nobleza. La nobleza, Me bien, falta el rey. bien. Claro. Esto también se daba en la hacienda, también se daba. También habían clases o diferencias entre las personas y evidentemente, ¿qué hacía la diferencia entre uno y otro? Era la vestimenta, por ejemplo. El hacendado, el dueño de la hacienda, evidentemente se vestía distinto, el dueño de la hacienda, el de gorrito, con un trabajador. ¿Ok? Eran diferencias notables. Además, el dueño de la hacienda no solamente entregaba trabajo, sino que además entregaba préstamos. Prestaba, en este caso no prestaba dinero, prestaba productos, como azúcar, yerba mate, tabaco y aguardiente. ¿Ok? A cambio de favores. Y no de favor en específico, a cambio de lo único que le ofrecía el Solamente trabajador. estoy poniendo ¿Qué un le ofrecía? ejemplo, profe. Claro, claro. Puede ser favores, sí, pero en esencial, ¿qué es lo que le entregaba el peón al dueño de la hacienda? Los productos esenciales. Claro, recibía los productos. ¿Y a cambio de qué? Más que de favores, lo único que tiene para ofrecer un trabajador, Techo, una casa, comida. me refiero al Lealtad. trabajador. El Lealtad, trabajador. lealtad en el trabajo. Bien. En este caso, lo que le prometía era trabajo futuro. O sea, usted jefe, me presta azúcar y yo le prometo que voy a seguir trabajándole para usted. Por un mes más. No sé, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el trabajador siempre vivía endeudado con el patrón, porque siempre estaba pidiéndole cosas. Y al estar siempre endeudado, ¿qué obligaba esto? A que el trabajador siempre tenía que trabajar para el dueño de la hacienda. Siempre tenía que estar para él.
Siempre tenía que estar para él. A Muy menos que bien. fuera astuto y ahorrara y después se fuera. Claro, pero ahora, ¿cuántos cree usted que podían ahorrar en la época? Casi 1%, nadie. 2%, máximo Muy 3%. poquito, muy poquito, muy poquito, porque los productos que había en la época también eran muy poquitos. Entonces era muy complejo tener que ahorrar, porque eso implica quitarle alimento no solo a él, sino que a su familia, porque el hacendado daba lo justo. Entonces, tal como en la Edad Media, también existían estamentos. Primero estaba el Profe, ¿qué es esa hacendado. cuestión que está ahí? ¿Dónde? Ese que tiene un palo y, Es y un un gorro caballo. extraño en la cabeza. Hay un Acá caballo. él. Él, ¿El de sí, arriba o el él. de abajo? Sí, el de arriba. El de arriba. Pri- Veamos quién es, po. ¿Cómo se viste primero? De buenas ropas. Ya, buenas ropas. Elegante. Elegante, muy bien. ¿Tenía su pelo normal? Feo. Yo encuentro No. feo ese pelo. Es una Sí. peluca. Pregunto a eso, es una peluca. ¿Qué implicaba tener una peluca en la época? ¿Todos podían tener Riqueza. pelucas? Riqueza, muy bien. Entonces, por conclusión, ¿quién creen que podría ser? El hacendado. El hacendado. El hacendado, muy bien. El dueño de la hacienda. Excelente, chiquillos, felicitaciones. Profe, Que la cara a mí Evidentemente, me dígame. parecía normal, pero como que el cuerpo no, como que no le va. ah, cierto. Pero hay que entender Si que es que lo son veré un poco cabezón. un poquito La cabezón, verdad sí, que pero sí. hay que la chaqueta igual es ancha, pero Parece hay que bandido. entender que, claro, pero hay que entender que son La imágenes barba. de la época también, po. No es la Profe, misma entonces en ese capacidad de tiempo no dibujar. se querían, no se querían a sí mismos entonces porque estaban pelucas. Pobrecillo. Muy A lo buena mejor pregunta. estaban calvos, entonces por eso usaban peluca, o el pelo era feo. ¡Pelón! No, pelón, claro. No, al contrario. Ellos se querían mucho, se querían tanto y querían demostrarse al mundo, querían demostrar al mundo lo mucho que se querían, que decían, como yo me quiero tanto, voy a comprar algo que haga llamar más la atención de lo hermoso que soy. Entonces, como soy tan hermoso, voy a mejorar mi hermosura con una peluca. Bueno, si era feo, ya no, ahí ya no era nuestro problema. No sé, claro, ahí es distinto. Claro, Ese ya por no es culpa de ejemplo, nosotros. claro, es que hay que entender también que la cultura era distinta a la nuestra. Es como si ahora nosotros, por ejemplo, nos comprásemos, anduviésemos en la calle con un bling bling, por ejemplo. Si no sale con eso ahora, bueno, el hazme reír de todos. Con eso ahora, claro. Pero si uno, por ejemplo, está en la calle y, no sé, pues va con un collar como los Chichi Gang, por ejemplo, son respetados, ¿o no? Sí, pero parecen como delincuentes. Parecen claro, giles con esas puede ser. cuestiones. Puede En todo ser. caso. O los millonarios también no se compran pelucas, pero se compran autos de último modelo, grandes casas. También es por lo mismo. Peinados ultramente difíciles de hacer y lujosos. Claro, es lo En mismo. vez de Es ponerse la misma peluca, función. se peinan de una forma extraña. Tal Nido cual. multicolor. Muy bien. Tal cual. Muy Tienen bien. vacío. Muy bien. Después vienen los capataces. ¿Han escuchado del capataz? Todavía hay algunos Sí. lugares donde hay un Sí, capataz. en Toy Story. Ya, bien, en Toy El viejo Story. capataz. El viejo capataz. ¿Y qué es lo que hacía el viejo capataz? Era como el que organizaba a los demás. Bien, bien, muy bien. El que El organizaba a segundo los al mando. demás. Tal cual. Aquí. Bien, chiquillo. ¿Ah? Que daba las órdenes a Tal los cual. inquilinos y los peones para el trabajo. Muy bien. Era como el jefe de los trabajadores, por así decirlo. Muy bien. El que ordenaba, el que organizaba. Muy bien. Después vienen los inquilinos y los peones. ¿Ok? Aquí los dos, en la práctica, son lo mismo, hacen lo mismo. ¿Ok? O sea, valen igual. Sí. Y no. Porque lo que hace la diferencia acá es que los inquilinos tenían un espacio para vivir dentro de la hacienda.
tenían su propio espacio, su propia casucha, su propio lugar en la hacienda para vivir. El peón no lo tenía. Vivía afuera como un perro abandonado. Vivía afuera, claro. Iba solamente a trabajar o iba a trabajar por un tiempo determinado. Por ejemplo, y esto hasta el día de hoy es muy similar en el campo. ¿Han escuchado de los temporeros, por ejemplo? Sí. La temporera vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días. ¿Han escuchado esa cumbia o no? No, yo no escucho cumbia. ¿Cómo no van a escuchar cumbia? La cumbia es la cumbia. La única La vez que cumbia es la escucho cumbia. cumbia es cuando se juntan por parte de la familia de mi papá. Bien. Yo la única vez que escuché cumbia fue la de Infinity War, esa que salió, que es como pagar el deseo. Esa fue la única. Sí, no la he escuchado. Pero, Yo nunca. claro, la temporera Claro, es por una eso. cumbia que habla sobre el trabajador del campo actual que viene a trabajar por una temporada. Viene, trabaja un tiempo, por ejemplo, en el tiempo donde se cosecha, por ejemplo, la fruta, y ahí después se va. El peón era algo similar. Era como la temporera o el temporero de la época. Iba, trabajaba un tiempo y se iba. Ahora, las diferencias eran distintas. Acá en el siglo XVII se le pagaba con productos, con azúcar, con yerba mate, etc. Y ahora se les paga con sueldo, es distinto. Son Y con condiciones el totalmente sueldo compran lo que Con necesitan. créditos. Claro. Con el sueldo compran las cosas que necesitan, el azúcar, la hierba mate, lo mismo. Pero claro, Lo mismo, Pero pero ahora de distintas ellos- formas. claro, Evolucionó. Lo mismo, pero por otro medio. por otro medio, Oiga, tal profe, yo cual. me fijé que en la otra imagen como que el inquilino tenía un sombrero distinto y el peón otro. Muy bien, muy bien. Buena observación. Me Eh, encuentro un poco si nos mozo el fija- sombrero del peón. Bien, bien. Lo primero, ¿de qué creen que estaban hechos las ropas? Paja, Ya, paja. el Los sombrero, gorros evidentemente son de paja, bien. ¿Y los trajes? algodón. Porque no creo que Mm, hubiera habido ropa sintética ahí. Yo Sí, no la creo que verdad haya que sido no. algodón. Yo creo que el algodón, que era un producto más fino, Tela. lo ocupaban otras personas. ¿Lana? Lana, Lana. eso sí, la lana, porque la lana, ¿de dónde la sacaban? De la oveja. De la De la oveja. oveja y las ovejas estaban ahí, Oye, pensar que a mi italiana me da comezón. claro. Entonces, los trabajadores hacían sus ropitas con lana, con cosas sencillas, mientras que el hacendado lo hacía con finas telas, con algodón, etcétera. En cuanto a los zapatos, ¿de qué creen que podían ser los zapatos del inquilino y el peón? Cuero. Cuero. Bien, cuero, porque tenían animal, bien, muy bien. ¿Notan diferencias entre una forma de vestirse y otra forma de vestirse o no? Además de Sí, las que Es ya un vimos. poco más formal. Es un poco más Bien, formal, se podría decir. No entiendo bien. quién inventó esa cosa porque para mí eso, la persona que inventó el del hacendado tuvo que haber tenido un gusto horrible. Sí, la verdad que Lo sí. más Como probable. un chor ajustado. No me imagino andar con esa cosa. Me Andás con imagino en un día de calcetines largos, frío, po, o con esos sea, calcetines, muerto de frío. Lo único que te abriga es esa chaqueta. imagínate estar Claro. con esa Puedes ropa salir así, volando todo en cualquier abrigado, momento y es borrón. en verano, morí. Sí, pero hay que entender, Como que chiquillos, esa que ropa es más para verano, pero como para que invierno el tipo se va a resfriar y se va a morir. hay que No, entender pero las que la calcetas te época las encargo en era... verano, te encargo las calcetas en verano. Es que también lo que le iba a decir es que la cultura es distinta a la nuestra. Hay que pensar que han pasado casi 300 años desde este proceso. Entonces, las cosas han ido cambiando. Quizá, ¿cómo nos van a mirar en 200 años más adelante? ¿Cómo nos vestimos ahora? A lo mejor las ropas van a ser todas sintéticas y no va a haber nada de algodón o O lana. o El quizás, algodón claro. es rico. Simplemente Quizás, todos los animales se han extinguido. y quizás vamos a tener ropa sintética o ropa que se configura con el... Bueno, no sé si vamos a tener teléfono en esa época. Sino que, Nanotecnología. A claro, lo mejor los vamos a tener nanotecnología. incrustados A en lo nuestro Matrix. cuerpo.
quizás Tony Stark no estaría tan alejado de lo que queremos. No, yo no creo. Yo creo que estaría como unos 50 años más. Oye, pero Y eso, tampoco tanto, como si la nanotecnología sí ya se está implementando casi. claro, Sí, pero y eso en la pensemos historia que es va a se ser años. una persona promedio que intenta hacer un traje así, se va a demorar 50 años, pero un rico de menos de 5 años en hacerlo. Pero Claro. estate atento que puede que lo haga alguien millonario y sea egoísta, po. Si es egoísta, se lo va a guardar para él y nada más. Ejemplo, Claro, Tony entonces, Stark en 1, Dejen 2 hablar, y 3. profe, por Porque al favor. final Lo Iron Man peleó por importante- sí mismo nomás. lo importante es que más allá de la discusión es que, y que está bien, lo importante es que, claro, los tiempos cambian y lo que tenemos que hacer como estudiantes de historia, como personas que nos gusta la historia, es tratar de como ponerse en el lugar de la persona en la época, para poder entender por qué se vestían así y... Adaptarse a su situación. Claro, muy bien. Entonces, claro, para nosotros ahora es como feo, anormal, pero en la época sí era algo bien visto. Me pregunto Entonces, si es que nos vieran con Es como que con las nosotros ropas de lleguemos con nuestra ropa de ahora y toda esta tecnología allá. Nos van a ver raro. claro, muy raro. La otra vez Tal yo me cual. vi una serie que el protagonista se va al pasado y todos lo miran raro. Lo más probable es que eso pase. Entonces, cuando uno hace historia y estudia historia, hay que como evitar evaluarlo desde hoy día, sino que intentar ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, hay muchas matanzas que uno dice, pero ¿cómo pudieron matar gente? Pero quizás en la época, o el canibalismo, por ejemplo, pero quizás en la época o en la cultura, eso es algo, en su tiempo era válido. Me pregunto si es que para los demás, yo creo que para los europeos el canibalismo tuvo que haber sido como algo satánico, demoníaco o algo así. Los dejó en shock. Total. Claro, lo más Estoy probable es imaginando la que... cara de un cura y un nativo le dice que quiere carne. Lo más probable, y eso pasó. Entonces, en la hacienda tenemos dos trabajadores, los peones y los inquilinos, ¿ok? Los inquilinos vivían en la hacienda, vivían, y los peones no, trabajaban Eran pasajeros. ocasionalmente, claro, muy bien. Y para terminar la clase de hoy, vamos a analizar estas dos pinturas. Evidentemente, acá, si uno vemos la segunda imagen, ¿cómo se llama? La ¿Atlas? segunda ilustración. ¿Cómo se llama? Carretera y capataz. Carretero y capataz. Ya, carretero y capataz. Evidentemente ya tenemos una diferencia, po. Ya nos dimos cuenta que habían dos personajes distintos. Uno, el carretero, y el otro, el capataz. ¿Cuál creen que es el carretero y cuál creen que es el capataz? El capataz capataz debe que ser el está que está mejor con el vestido y caballo. el El carretero carretero debe el que ser no. el que tiene la vara en la mano. Bien, muy bien. ¿Cómo podemos nosotros suponer que el carretero es el que tiene la vara en la mano? Porque se le ve con ropa más desgastada, se podría decir, por el trabajo rural que hace ya, con los animales. bien. En cambio, el capataz, por estar El con un capataz está todo caballo, cubierto. significa que Bien. va revisando a cada uno de los que están ahí, viendo que estén Bien. haciendo bien su trabajo. Están los dos personajes Ah, ahora, respira. ¿no es cierto? El carretero y el capataz. El carretero, pero ahora tratan de tomar distancia del carretero y miren hacia atrás. ¿Qué ven? Ve una mano chica. No, pero me refiero atrás del carretero. ¿Qué ven? Un caballo. Un buey. Más caballos. Un buey. ¿Y qué es lo que Un tenemos buey ahí? con algo en la Evidentemente. espalda. Ya. Eso, Están cargando productos, tal vez. esa es la carreta. Esa es la carreta. Ay, Aquí profe, yo vi están los una bueyes. vez y subí una. ¿Ah? Yo he subido a una de esas. Bien. Bueno, eso es lo que es una carreta. En este caso, bueyes con La otra cosas vez subí para una poder carreta, pero ya estaba vieja y casi me caí. Son cómodas, profe. cómodas. Evidentemente, aquí ya podemos sacar por conclusión que el carretero es este personaje porque atrás está su carreta. Por ejemplo. Hay que mirar más allá de lo que ves. Mirar más allá de lo que ves. Veo película? Montañas y montañas. Más Ya, allá de montañas. Rey León. más allá del cascarón. Rey León. El Rey León. Bien, bien. Y si miramos más allá de lo que ves, ¿en qué tipo de... ¿estamos en la ciudad?
No, están como en la En montaña. una zona rural. Bien, la zona rural, la montaña, la cordillera, muy bien. A lo Bien. mejor tomaron esa foto y hicieron esa pintura y hubo un derrumbe. ¿De qué año es la pintura? Anda a saber tú. Se ve como seca. Deben estar en el norte. Bien, bien. Sí, por la, Buena por conclusión. la geografía. Bien. Muy bien. Y porque son como un poco morenos. Bien. Sí, Buenas por el conclusiones, sol. sí. Y acá, en la otra, ¿cómo se llama? Trajes de la gente del campo. Ya, bien. Entonces ya lo que nos quiere mostrar es cómo se vestía la gente del campo. ¿Cómo ven que se viste la gente del campo en Chile? Abrigados. Cubierto Ya. hasta el cuello. ¿Cubiertos? Puchi. Bien, Más hasta el abrigado que hijo cuello. único. Parecen Más abrigado que hijo único. Ahora, sigamos viendo más allá de lo que ves. ¿Qué más Se ven? pueden ver animales al fondo. La piedra ¿Será que forma la roca. ¿Animales? cactus, caballos Bien. salvajes o alguien se descontroló. Tengo Vale. dudas y atrás hay dos personas montando a caballo. Creo. El caballo En y el lado- caballo como que en está el vuelto lateral. loco. Lateral Sí, derecho. bien. Acá también, dos Sí, esos. caballos siendo montados. Muy bien. ¿Qué es esto? Una carreta. Una carreta. Otra carreta, ¿ven? Ese es el Por la sistema de forma. transporte. Bien, muy bien. Se ve que tiene, Bien, bien. se puede apreciar la forma Profe, ¿qué distintiva, es esa que es cosa como que arriba. está ahí, que está al lado de esa que parece señora que está en el suelo? Al lado izquierdo. Acá, Es una oveja. al lado izquierdo. ¿Estos? ¿Es una oveja? Son Un dos cordero, ovejas. creo. Dos corderos, sí. Una oveja negra y una oveja blanca. El Sí. Jin y el Jan. ¿Y por qué las sacaban a La pasear? ¿Por qué oveja, andaban con oveja ella? negra parece como un carnero, Bien, ¿y por qué creen que la andaban con ella? que es amorfo. ¿Por qué las Porque llevaban para en ese alimentarlas, A lo mejor Para estaban alimentarlas. pastando buscando alguna zona. o tal vez Ya. para venderlas. para venderlas, para alimentarlas, o incluso para liquidarlas. alimentarse. También, alimentarse desde, en Y este no caso, ensuciar la hacienda. y además recuerden que más nos entregaba el cordero, la oveja, Lana, La lana, lana, y también la leche, y cuero. la leche No de olviden. cordero. El cuero Soy leche de cordero. cabra también. Jóvenes, Esto. jóvenes, voy a dejar la clase hasta acá. ¿Les gustó? Sí, entretenía. ¿Sí? ¿Tú Sí. venías? Sí. Información. Estaba buena. ¿Cómo, Alexandra? Mucha información. Mucha información Mucho para usted. texto. Tu mente todavía no procesa todo lo que ha pasado. Sí, más lo que parloteamos nosotros dos. Pero Isidora, qué bueno verla. ¿Le gustó la clase? ¿No le gustó? Ah, se Dije tenía el que pelo. sí. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué le gustó? Todo. Ah, qué ¿Incluyendo bueno que el le haya gustado parloteo? todo. Pero eso es lo importante, conversar. Pues. Que podamos conversar Hacer y vida social. en este caso es aprender mediante la conversación. Pues. Así que qué bueno que le haya gustado. Y la próxima clase vamos a trabajar sobre la ciudad de la época. ¿Ok? Y vamos a resolver la guía. ¿Alguien Que sabe tenemos del otro pendiente. profesor? Se viene parloteo máximo. Sí, se Oigan, viene. Así ¿alguien que sabe vengan. del otro profesor? Yo sé del otro profesor. Profesor Felipe Gutiérrez se encuentra con Se licencia. Está enfermito. Y va a seguir un tiempo más con licencia. Mientras él esté con licencia, voy a seguir yo con ustedes. Profe, O sea, pero siempre es que estuve toda la clase tirado en la silla. Para la otra clase, ¿En serio? en los micrófonos al Seba y al Miguel. Hablaron en la Sí, primera un profe no clase. se entiende nada. Tío, están pura hablando